Hola, bienvenidos. En este video explicaré cómo hallar el punto de equilibrio económico cuando la empresa tiene un solo producto. Primero lo calcularé por el método de fórmula y posteriormente el método gráfico en Excel, donde a paso explicaré cómo hacer la tabla y en una sola gráfica las rectas de ventas, costos fijos, costos variables, costo total y utilidad. Vamos al ejercicio. Supondré un negocio que produce un solo tipo de producto, pan tajado o de sándwich, de 700 gramos, cuyo precio de venta por unidad es de $1,95. El negocio demanda los siguientes costos fijos mensuales, que suman $1,600. Y en el proceso de preparar la masa, hornear, cortar, empacar y vender, demanda unos costos variables por unidad que suman $0,67. El punto de equilibrio es cuando los ingresos igualan a los costos. Indica cuál es el ingreso mínimo por ventas para cubrir los gastos fijos y gastos variables. Es decir, se va a conocer la cantidad de productos que un negocio debe vender para que a partir de ese punto empiece a generar ganancias. Iniciemos con el primer método, que es por fórmula. Su cálculo es sencillo, es una división simple. La cantidad de equilibrio será igual al costo fijo dividido entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Al final del video explico de dónde sale esta fórmula. Haré el cálculo en esta celda, igual enlace con costo fijo dividido entre paréntesis, precio de venta unitario menos costo variable unitario, cierro paréntesis, enter y resulta 1250 unidades. Si esta cantidad de equilibrio, 1250 unidades, lo multiplico por el precio de venta unitario, se obtiene el ingreso de equilibrio. Sustituyo valores y lo calcularé en esta celda, igual hago enlace con la cantidad de equilibrio y multiplico por el precio de venta unitario, enter y resulta $2,438. Los resultados se leen como: el negocio debe vender mensualmente un mínimo de 1250 unidades para cubrir los costos fijos y costos variables. Siendo $2,438 el ingreso mínimo de ventas necesarios donde el beneficio o utilidad bruta es cero. Pasaré al segundo método, método gráfico. Primer paso es crear la tabla en Excel. Esta contiene cantidad, ventas, costos y utilidades. Selecciono una celda de ventas, costos y utilidades y voy al formato celda. Selecciono moneda, en este caso dólar sin decimales. Y de manera opcional, en formato condicional, para valores mayores a 0 que las celdas sean color verde. Y para valores menores a 0 que las celdas sean color rojo. El segundo paso es llenar las columnas. En la columna unidades escribiré diferentes cantidades de unidades producidas. Para no hacer la tabla tan grande, iniciaré con 1000 y se le suman intervalos de 50. Escribo igual, más 50, enter y copio en las demás celdas. La columna ventas se obtiene multiplicando la cantidad vendida por el precio de venta unitario. Igual, enlace con la cantidad y lo multiplico por el precio de venta unitario. El precio por unidad lo selecciono y pulso F4 dos veces para fijar valor y no varía al copiarlo en las celdas de esta columna. Arrastro y obtengo sus valores. En la columna costo tenemos costos fijos, costos variables y costo total. Costo fijo, como su palabra lo dice, su valor es constante durante cualquier venta de unidades. Escribo igual, enlace con el valor de costo fijo, lo selecciono y pulso F4 dos veces. Lo arrastro para las demás celdas de la columna. Los costos variables se obtienen multiplicando la cantidad por el costo variable por unidad. Igual, enlace con la cantidad y lo multiplico por el valor de costo variable por unidad, el cual selecciono y pulso F4 dos veces para fijar valor. Copio la fórmula en el resto de las celdas de la columna. Y costo total es la suma de costo fijo más costo variable. Igual, enlace con costo fijo más costo variable. Selecciono y arrastro para las demás celdas de la columna. En la columna utilidades se obtienen las ganancias o pérdidas y se calcula con la diferencia entre las ventas y los costos. Igual enlace con ventas menos costo total. Copio en fórmula en el resto de las celdas. El tercer paso es crear un gráfico. Como lo dije anteriormente, va a ser un gráfico con todas las rectas. Será similar a la gráfica que aparece en los textos. En el eje X se tendrá las cantidades y en el eje Y los costos, ventas y utilidades. Seleccionamos nombre de la variable y los valores. Seguidamente nos ubicamos en la pestaña Insertar. Vamos a Gráficos y selecciono tipo de dispersión, líneas y marcadores. Tenemos el gráfico. Ahora debemos agregar algunas características de presentación. Por ejemplo, agrego el título, punto de equilibrio. Voy a la pestaña Diseño. Y en el comando agregar elementos de gráfico le puedo agregar más líneas tanto horizontal como verticales. Para centrar la gráfica selecciono los datos del eje X, aprovecho y le cambio el tamaño de letra. En el formato cambio mínimo 1000, máximo 1400, en unidades de 50 y 10, con corte de eje vertical 1000. Selecciono los datos del eje Y, también cambio el tamaño de letra. Para mejor visualización agregaré eje X, eje Y
y las etiquetas de cada una de las rectas. Se nota fácilmente que 1250 unidades es el punto de equilibrio. Por ejemplo, selecciono la recta de la utilidad y vemos cómo ésta se intersecta o cruza el eje horizontal en 1250 unidades. Es decir, para 1250 unidades la utilidad es $0. Además, para 1250 unidades vendidas se da la intersección entre la línea de ventas y la línea de costo total. Veamos la tabla. En la tabla para 1250 unidades el ingreso por venta es $2.438, igual que el costo total, con una utilidad de 0. A este punto se le conoce como punto de equilibrio o punto muerto, y es el mismo resultado calculado por fórmula. La cantidad de equilibrio es 1250 unidades y el ingreso de equilibrio $2.438. Regresemos a la gráfica. Antes del punto de equilibrio, la línea de costo total es superior a la línea de ventas, es decir, los costos son mayores que los ingresos por venta. Esta área es conocida como zona de pérdida, la remarcaré en color rojo. Y a partir del punto de equilibrio se empieza a generar utilidades. La ventas es mayor que el costo total. A esta área se le llama zona de utilidad y la remarcaré con color verde. La línea de costos fijos es una recta, el cual es un valor constante independientemente de la variación de la cantidad. Y la línea de costo variable es una recta cuya pendiente depende del valor que tenga el costo variable por unidad. Ahora explicaré de dónde sale la fórmula de equilibrio como lo dije al principio. El punto de equilibrio es cuando los ingresos igualan a los costos. Y los ingresos son precio del producto multiplicado por la cantidad de equilibrio. Los costos totales son costos fijos más costos variables, donde costo variable es costo variable por unidad multiplicado por cantidad de equilibrio. Este término está sumando, lo paso al lado izquierdo de la igualdad, restando. Ahora tengo en el lado izquierdo de la igualdad dos términos que multiplican una variable en común que es cantidad de equilibrio. Saco factor común QE, que es cantidad de equilibrio, y queda de esta manera. Como ambos términos están multiplicando, el término que está en paréntesis lo pasaré al lado derecho de la ecuación dividiendo. Y de esta manera queda la ecuación como calculé cantidad de equilibrio. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos. Les invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal.